La novela arranca en Mesopotamia, en la corte del rey asirio, padre de Nino, también las aventuras de Ródanes y Sinones, la pareja protagonista de las babiloniacas de Jamblico de Siria, novela escrita entre 164 y el 180 después de Cristo, más de un siglo después de Nino. Se desarrollan en Mesopotamia. Nino se cría en el palacio de Nínive, recibiendo una esmerada educación, como le corresponde a un príncipe heredero, y poco a poco se va integrando también en la vida religiosa y en el ceremonial de la corte. Al mismo tiempo va madurando física y psicológicamente, hasta que un buen día se despiertan en él nuevos sentimientos. Descubre que está enamorado de su prima y que ella le corresponde. Mientras se celebra una de estas ceremonias, Nino recibe una mala noticia y corre a buscar a su prima, que probablemente se encuentre en compañía de su madre o de su futura suegra. La mención de la madre no es una prueba de su presencia en una escena, para la que encontramos varios loci paraleli en otras novelas. Por ejemplo, en el segundo libro de Aquiles Tacio, la madre de Leucipa, asustada por una pesadilla, entra en el mismo momento en que Clitofonte está a punto de acostarse en la cama junto a su amada, quien todavía es virgen en ese momento. Uno de estos primeros encuentros se produce en una atmósfera cargada de emociones, en la que intercambian juramentos de amor y no pocas palabras de reproche. Nino es un amante impetuoso, pero a la muchacha no le gustan las prisas, y Nino se siente rechazado. De manera similar, Caritón describe un encuentro íntimo entre Quéreas y Calírroe, que tiene lugar en medio de una gran tensión emocional por culpa de los celos del protagonista. Quéreas pierde la compostura y en su agresividad llega más lejos de lo que llega Nino, pues golpea a su amada, que ya es su esposa y además está embarazada, hasta el punto de que la protagonista se cae inconsciente en el suelo. Finalmente, las palabras del amado seducen a Semíramis y la pareja se reconcilia. Nino le pide a su prima que confíe en él. Los amantes pasan la noche juntos y se comprometen. Heliodoro también nos dice en su quinto libro de Teágenes y Cariclea mantienen un encuentro apasionado en una cueva antes de casarse. Las escenas románticas entre los jóvenes se interrumpen repentinamente, cuando llegan al palacio noticias inquietantes sobre los armenios. Nino debe acompañar o reemplazar a su padre en esta campaña, que no es mencionada por Diodoro. A pesar de que el príncipe asirio ya participa en los asuntos militares del reino, debe continuar obedeciendo a las órdenes de su padre, que vive todavía. Como el griego Telémaco, el joven príncipe asirio ha madurado y le ha llegado la hora de asumir sus primeros deberes militares. La primera experiencia militar es una campaña terrestre. Nino organiza su ejército. También Calígone ayuda a la reina de las Amazonas Temistó a ordenar sus tropas. El autor de esta novela enfatiza el hecho de que griegos y carios no solo sean aliados, sino que también formen parte del núcleo duro del ejército de Nino, junto con los nativos asirios. En primera línea colocan los elefantes, después la infantería, cubierta en los flancos por la caballería y los jinnetas. Nino cabalga al frente de todos ellos. Una vez organizado el ejército, Nino conduce a su ejército a Armenia. A causa del hielo, les resulta difícil atravesar los pasos de montaña y los ríos, hasta que alcanza una llanura donde ordena instalar el campamento. La travesía de Aníbal por los Alpes podría ser comparable a este episodio. El asirio deja pasar 10 días, para que tanto los soldados como los animales descansen, y tras esto se dispone a iniciar el ataque, no sin antes pronunciar una plegaria a los dioses o una encendida arenga para levantar la moral de sus tropas, en las que se menciona una campaña contra los egipcios que podría tratarse de alguna victoria pasada del padre o de sus propios planes de cara al futuro. El contexto egipcio es fundamental en Sesoncosis y también en los episodios bélicos del final de Caritón. Es incierto si este ataque de los asirios contra los armenios concluye con la victoria de los primeros, pero parece lo más probable teniendo en cuenta la trayectoria del personaje, según el relato de Diodoro.
y la actitud que presenta el protagonista en la siguiente escena, propia del tipo del soldado que vuelve victorioso de la guerra y exige su recompensa, miles gloriosos. En el siguiente fragmento, ya de vuelta al palacio, tras sus primeras victorias y ya con 17 años cumplidos, Nino pide audiencia ante su tía para pedirle la mano de su hija. Como es impetuoso, no está dispuesto a esperar más para celebrar la boda. Ahora de nuevo, en casa e impaciente por casarse con su prometida, necesita desplegar todas sus dotes retóricas para pronunciar ante su tía Dercia un discurso convincente que ha sido estudiado exhaustivamente por su calidad e interés literario. El principal argumento es que la juventud de su prima no debería ser un obstáculo para su ansiada boda. Tanto en la novela de Caritón como en la de Jenofonte de Éfeso, los jóvenes protagonistas deben superar ciertos impedimentos para que se celebre su boda al comienzo de la novela. En este caso, el hábil estratega en tiempos de guerra debe demostrar que lo es, también en tiempos de paz, mediante el uso de la palabra, consciente de la extrema juventud de su prometida, quien solo tiene 15 años. Nino pronuncia un brillante y retórico discurso. También ella intenta verbalizar sus sentimientos ante Tambe, pero el pudor le impide hablar. Su tía es una mujer sabia que sabe interpretar el rubor y lenguaje corporal de su sobrina. La diferencia entre el bloqueo mental y físico de la muchacha a la hora de expresar sus sentimientos frente a la naturalidad, facilidad y libertad de palabra, parresía de su pareja, es un aspecto que inevitablemente se presta a una lectura en clave de género. Finalmente, las hermanas se reúnen y probablemente den su consentimiento para la boda. La aventura narrada en el siguiente papiro transcurre en las aguas del Mar Negro, concretamente en la desembocadura del río Hippo, cerca del Fasis, donde se sitúa el extremo oriental del mundo conocido para los griegos. Actualmente, este río podría corresponder al Kodori, situado en Georgia, o a Abjasia, depende de cómo lo consideremos. Durante la expedición naval, Nino no parece estar acompañado por su prometida. Quizás el protagonista esté ya casado, teniendo en cuenta el resultado de la conversación que se ha producido previamente entre las hermanas. Pero no se puede asegurar, porque las novelas brindan ejemplos de ambos tipos. En unos casos, los protagonistas viajan por separado a pesar de estar ya casados, y en otros están todavía solteros, cuando emprenden viajes por separado. El texto presenta dificultades de lectura por el mal estado del papiro, especialmente en las primeras líneas. En el discurso que Nino pronuncia ante su tía, ya el propio protagonista se refiere a las expediciones por mar que le esperan en el futuro. Se trata de un parlamento puesto en boca de algún tripulante del barco, quien se dirige a una mujer, señora muy deseada, quizás llamada Caligenia, a quien el marinero le da las gracias por haberlo escogido en su barco, en su reino o en su casa. El narrador explica a esta anfitriona las circunstancias en las que se produjo el final de la travesía por el Mar Negro de la nave en la que viajaban Nino y su tripulación. No se puede descartar que el novelista introduzca aquí un narrador homodiegético, que tiene ya precedente en la propia Odisea, cantos 9 al 12, cuando Ulises cuenta sus aventuras a la corte de los feacios. El barco se queda varado en bancos de arena, a pesar de la gran experiencia del capitán. El naufragio se produce en una playa cercana a un frondoso bosque descrito que reúne ingredientes habituales del locus amoenus, sombra y un manantial de agua dulce. Escena similar se puede encontrar en Jenofonte. El río que se menciona aquí quizás sea el propio Hippo. La región a la que han llegado es la Cólquide. Este viaje es un tema recurrente en la literatura griega y conecta la aventura de Nino y su tripulación con la de Jasón y los argonautas, y el topos del naufragio es una constante en la literatura griega a partir de Homero. Una tripulación abatida abandona el barco tratando de salvar todas sus pertenencias, y Nino, de acuerdo con el impetuoso carácter del personaje, se siente aún más desesperado que sus propios marineros. Por otra parte, los cambios de fortuna, Jaime Tabolay,
del héroe son propios de la peripecia novelesca. El final del Parlamento, que está en la línea de las resis de mensajero que son frecuentes en la tragedia, nos deja con la incógnita de lo que sucede a continuación, pues en este punto acaba este papiro y el resto de los textos conservados de la novela, por lo que entramos en el terreno de las hipótesis. ¿Qué le pudo haber pasado a su prima? ¿Se ha quedado en casa esperando como Penélope? ¿Ha salido también de viaje en busca de su amado y tiene aventuras y sortea peligros por su cuenta? Una posible vía de investigación sería la literatura persa. Existió un corpus de leyendas partas transmitido en gran parte por juglares, conocidos como Ghossan. Probablemente dicho corpus era muy rico, pero desgraciadamente hoy día se sabe muy poco de él debido a su naturaleza esencialmente oral. Actualmente podemos intuir algo de este rico patrimonio y deducir parte de su contenido gracias a las versiones persas del periodo preislámico, en el que se datan ciertos textos que demuestran la existencia de traducciones de novelas griegas al persa. Una de ellas sería el poema Shahnameh, el libro de los reyes de Firdusi, que contiene elementos inspirados en la vida de Alejandro. Otra se titula La Virgen y el Amante, que es la traducción al persa de otra novela griega perdida que titulamos Parténope por el nombre de la protagonista. Nos han llegado 3 papiros de esta novela, que como Nino puede ser calificada como novela histórica y debió de ser cercana en tiempo a Nino. A diferencia de El libro de los reyes y La Virgen y el Amante, no tenemos hasta el momento testimonios en persa de la novela de Nino, pero no me parece descabellado plantear la posibilidad de que pudiera haber existido una versión al persa de esta novela que también sirviera de modelo a ciertas escenas del Shahnameh. Desgraciadamente, debido al estado en el que se encuentra nuestro trabajo actualmente, no podemos avanzar mucho más en esta línea de investigación. Centrándonos, por tanto, en la literatura grecolatina y comparando nuestros papiros con los argumentos de otras novelas, surgen para empezar 2 posibilidades. Una de ellas consistiría en que ambos amantes sigan caminos paralelos, mientras el narrador mantiene el foco en las aventuras de cada uno de ellos por separado, hasta el reencuentro en el final feliz típico de muchas de estas novelas. La otra opción es que la novia o esposa del protagonista no reaparezca hasta el final de la obra. Como por ejemplo, de esta posibilidad tendríamos la novela latina Vida de Apolonio y en el caso de Nino es la posibilidad que parece más verosímil. Partiendo de esta hipótesis nos situamos en un punto de la acción en el que se produce el naufragio del barco en la costa de la Cólquide. No hace falta decir que el intertexto fundamental de este episodio es, por un lado, el naufragio de Ulises en la corte de Alcino en la isla de los Feacios y, por otro, el viaje a la Cólquide de Jasón en las Argonáuticas de Apolonio Rodio. El relato de la Odisea presenta al protagonista ante un reto quizás similar al de Nino. Ulises ha dejado en Ítaca una esposa fiel y debe enfrentarse en tierra firme al trato con una atractiva princesa casadera y sus padres. El rey asirio también ha dejado en Nínive a una prometida o esposa y quizás deba enfrentarse al peligro que supone el encuentro con alguna mujer o algún grupo de mujeres, lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de que este encuentro se produzca con las amazonas. Es interesante citar un testimonio que es probablemente contemporáneo de Nino. Se trata de las historias filípicas de Pompeyo Trogo, del siglo II a.C. al II después de Cristo aproximadamente, cuyo texto original en latín se ha perdido y que se basaría en los relatos partos del griego Apolodoro Artemita. Este autor habría compuesto estos relatos en la propia Partia, un siglo antes que las historias de Trogo. Gracias a los epítoma de Justino, conocemos las historias filípicas de Trogo. Justino compone un relato de la historia del Imperio Parto, libros 41 y 42. Al llegar al reinado de Mitrídates II y a la guerra entre partos y armenios, Trogo introduce un excursus donde cuenta la historia de los armenios desde sus orígenes, según la cual el primer rey de este pueblo se llamaba Armenio y acompañó al tesalio Jasón y a los argonautas en su expedición a Cólquide. Esta información proporcionada por Trogo Justino constituye un interesante testimonio en prosa de la misma cartografía que presenta la novela, Mesopotamia, Armenia, Cólquide, y en fecha próxima a la de su redacción. Jasón ha llegado a la Cólquide con un propósito determinado. Sin embargo, este no es el caso de Nino, cuyo desembarco ha sido involuntario.
Parece lógico que la travesía de Nino no debería haber empezado mucho tiempo atrás, pues la nave de Nino habría debido de partir de algún puerto cercano al lugar del naufragio, y no conocemos su destino final, pero es muy probable que el viaje no fuera más que un pretexto literario por parte del autor para justificar una nueva aventura en la Cólquide. Una razón podría ser el deseo de ampliar la extensión de su reino por parte del protagonista, cuyo territorio ya incluiría Armenia en el caso probable de que el príncipe asirio hubiera vuelto victorioso, como parece reflejar el discurso que pronuncia ante su tía en el fragmento del papiro. En cualquier caso, los datos arqueológicos demuestran la existencia de rutas comerciales desde Urartu a la Cólquide que se utilizaban para el intercambio de artículos de lujo. A partir de aquí, y teniendo en cuenta el argumento de otras novelas, especialmente aquellas de carácter biográfico protagonizadas por líderes de grandes imperios como Alejandro Sesoncosis, vamos a intentar plantear una hipótesis de argumento para la segunda parte de la obra. Tanto en la novela de Alejandro como en los fragmentos de Sesoncosis hay una parte del relato conservado en la que se abandona la geografía real para situar la acción en el territorio de lo fantástico, que se puede calificar de ciencia ficción en la línea de los viajes que emprenden los protagonistas de las maravillas increíbles de Allende Thule. Partiendo de Nápoles, la protagonista, llamada Vercílide, llega a Iberia, donde entra en contacto con celtas, aquitanos, ártabros y astures y conoce sus increíbles costumbres. Después la joven atraviesa la Galia, Italia y llega hasta Sicilia. Nos preguntamos si en el caso de Nino podría darse el mismo giro en la peripecia con la llegada al territorio mítico de la Cólquide por parte del protagonista. En el caso de Sesoncosis, uno de los papiros de la novela, menciona barcos que están siendo cargados, que partiendo de Egipto, probablemente de la ciudad de Alejandría, atracarían en 4 puertos de puntos geográficos reales: Catacratos, Kai Italian, Kai Laguna, Nian, Kai Dakias, Kai Germanian. El texto se refiere a Meson Gemeras Skotos, que podría interpretarse como varios fenómenos atmosféricos. A partir de aquí se produce un cambio de escenario. Del paisaje real en el que se sitúa el viaje de Sesoncosis, la acción se va a trasladar a una geografía espectacular que incluye fenómenos extraordinarios como volcanes en erupción e incluso meteoritos, unas rocas que emiten fuego por unos rayos y se precipitan en el mar. El texto continúa y concluye adentrándose en el terreno del mito con una referencia al célebre ave fénix. El afán explorador y la curiosidad etnográfica tienen una función importante en la vida de Alejandro, cuya versión más antigua data del siglo III a.C. Como Sesoncosis ya desde el inicio de la obra, en el momento de la concepción del protagonista, el relato del pseudo-Calístenes incluye episodios de magia, maravillas naturales y portentos. De hecho, Alejandro no es hijo de Filipo, sino del mago faraón egipcio Nectanebo. A partir del libro III, los prodigios se suceden, como por ejemplo el parto de una criatura monstruosa en Babilonia. Por lo que respecta a Nino, tiene cierta coherencia pensar que en un punto avanzado de la acción el relato también se abriera a escenarios inhóspitos y fabulosos. El desembarco en la Cólquide invita a pensar en personajes como las Amazonas y en aventuras que éstas protagonizan, que son muy recurrentes en la tradición literaria griega y que dieron paso en otras literaturas, como la egipcia, incluso también se abrieron paso. En Demótico existe precisamente el relato del príncipe Pedíjons y la reina Serpot, que se conoce también como egipcios y amazonas. En el caso de estas mujeres guerreras, dichas aventuras van asociadas a conflictos bélicos o encuentros eróticos, como los mantenidos entre Alejandro y Candace, Talestris o Tomiris, entre otros. Sin embargo, la imaginación de los autores es riquísima y tras la secuencia del naufragio de Nino sería viable plantear cualquier tipo de escenario entre los que no se deben descartar innovaciones por parte del novelista que dieran paso a episodios originales y o novedosos para los que no contamos con testimonios de loci paralleli en textos griegos u orientales. En este sentido, una referencia que nos parece interesante mencionar aquí es el episodio del vuelo de Alejandro, que no se recoge en las versiones más antiguas del texto del pseudo-Calístenes. Sin embargo, las versiones bizantinas más tempranas de la vida sí testimonian esta aventura, así como también los relatos orientales sobre el rey iranio Caicás y el rey babilonio Nimrod.
Este relato nos interesa especialmente porque el personaje de Nimrod se ha identificado con Nino. Partimos de la hipótesis de que podrían haber existido relatos persas derivados de leyendas partas orales que habrían recogido hazañas del rey asirio. El poema épico en torno al héroe iraní Zarer, que es una versión persa de un relato de origen parto, a su vez sirve de inspiración para algunos pasajes del Shahnameh. Nino podría haber incorporado alguna de estas leyendas de la tradición oral de los partos durante el periodo en que ambas culturas coexistieron entre el siglo II a.C. y III después de Cristo. Como hemos dicho, está demostrada la existencia de versiones persas de la novela de Alejandro en el Shahnameh, el libro de los reyes de Ferdowsi, escrito en torno al 932-1021, y de Parténope en el poema Wamikuz Azra, la Virgen y el amante de Unsuri, en torno al 961-1039. Es por ello que nos planteamos la posibilidad de que algunos poemas persas como Viso Ramin de Gorgani del siglo XI o Leili o Mahkum de Netzami del 1188, pudieran también contener elementos y características procedentes de las novelas griegas. Concretamente, Khosrou o Shirin de Netzami narra la historia de amor entre el rey Khosroes II y la princesa Shirin. Algunos de los episodios de esta novela persa recuerdan los motivos de la novela de Nino, la educación esmerada de los protagonistas, el motivo del retrato, el rechazo por parte de Shirin del apresuramiento de Khosrou. Podríamos pensar que el vuelo de Alejandro, que encontramos también en Shahnameh y en el relato del rey babilonio Nimrod, personaje con el que algunas fuentes identifican a Nino, se encontraría también en la novela griega protagonizada por el rey asirio y que se hubiera integrado en el texto a partir de las leyendas partas. De hecho, el relato del vuelo del rey tiene un origen mesopotámico y aparece en las epopeyas de Gilgamesh y Etana, por lo que es una hipótesis que encontramos plausible, aunque también de momento indemostrable. Tampoco sería descartable la inclusión de algún tipo de peripecia erótica de la mano de una poderosa reina oriental, al estilo del encuentro entre Alejandro y Candace. De hecho, la escena del mosaico en la que se representa a Nino sosteniendo entre las manos un marco se podría comparar con la escena en la que Candace le enseña a Alejandro un espejo para que reconozca su imagen en él. La posibilidad de que sea el propio Nino quien explique mediante una narración homodiegética su naufragio, al modo de Ulises en Odisea 9:12 en la corte de una soberana oriental, es una opción muy atractiva. Nino, también precavido como Ulises, no se daría a conocer en un primer momento, pero la reina lo reconoce, le muestra el espejo y el asirio debe revelar su identidad. En cualquier caso, como Ulises y como cualquier héroe novelesco, Nino probablemente debe regresar a su patria, lo que garantizaría el encuentro con su amada y el final feliz de la novela.